La semana pasada estábamos precisamente escuchando a Carmina Burana desde esta explosión necesaria de la... Una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Estamos en Radio Universidad de la República con don Carlos López Dawson, directivo de nuestra universidad, del área de posgrado de investigación. ¿Cómo está, don Carlos? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, don Carlos, aquí en este otoño extraño de Santiago, un poco frío, un poco caluroso, en pandemia nomás, así que tratando de acostumbrarnos a esta situación que ya se va haciendo como normal del distanciamiento físico. Y como Universidad de la República, en este espacio de República al Día, preocupados siempre de lo que va pasando en el día a día, en el entorno social, pero desde una mirada un poco más lejana, más reflexiva, más académica, que es lo que esperamos aportar hoy día respecto al tema de las últimas elecciones. No sé, ¿cómo las ha visto usted? Se lo preguntamos en su calidad docente, en su calidad de académico, doctor en ciencias políticas y también con participación política, ya sea en las temáticas de derechos humanos en su momento y en otras en que lo han motivado a colaborar en el espacio público. Bueno, en efecto, la elección última de segunda vuelta de gobernadores me parece que presenta una expresión de ciudadana compleja, porque solamente el 19% del padrón electoral votó. Y antes, la elección pasada, había votado alrededor del 24 o 25%. Por lo tanto, la baja, o el aumento de la abstención, mejor dicho, me parece muy complicado. Es cierto que hay muchos reclamos, que esto parece como un voto de castigo al sistema político, a los actores políticos. Recordemos que de los constituyentes solo uno era militante de partido político y 2 eran independientes o 3 independientes en lista de partidos políticos. O sea, el resto, los 13 restantes, eran independientes. Y eso me parece, los 150 y tantos restantes eran independientes. En consecuencia, estamos frente a una situación que merece un mayor análisis, mayor estudio, porque, por un lado, es la tendencia o la inercia de la abstención que viene desde hace tiempo en Chile. Se espera ahora, con la ley que va a ser obligatorio el sufragio, que eso cambie. Y sin duda va a cambiar. Pero el tema está en que si la gente no participó hoy día porque hay un rechazo a los partidos políticos por la corrupción, por la incapacidad y porque además los partidos políticos han sido desprestigiados por los medios de comunicación. O sea, es cierto que hay algunos personeros políticos de distintos, que es un tema transversal además, que han sido cooptados por la corrupción, es cierto. Pero eso no implica que todos los partidos estén metidos en eso. O sea, yo no tengo antecedente para sospechar que los dirigentes de la UDI eran parte de la corrupción, aun cuando han defendido, por ejemplo, a Noboa, diciendo que él lo hizo por el partido. Lo mismo la Renovación Nacional, con algunos militantes que estuvieron efectivamente obteniendo recursos de los empresarios a cambio de modificar o de votar leyes en favor de ellos. O el Partido Socialista, o la Democracia Cristiana, que son o el PPD, que también tienen personas que han sido acusadas de cometer actos de corrupción. No creo que las directivas, que no tengo antecedentes para afirmarlo, hayan sido parte de esa corrupción, aunque los hayan beneficiado a esos partidos en esos actos. Pero esa percepción en la población es que están todos coludidos en la corrupción. En consecuencia, la forma de rechazar es buscar independientes, como pasó con los constituyentes. Pero
Sin embargo, cuando se trata de decisiones políticas, como en el caso de los gobernadores, vemos que la mayoría de ellos tienen alguna relación con los partidos, como independiente, como adscrito, como militante, pero no muy activo, etcétera, o alguna persona como la misma Karina Oliva, que venía de distintos partidos, ¿no es cierto? Este era el tercer partido en el que entraba, etcétera. O sea, se puede ver que no hay una gran afección por los partidos políticos, digamos, tradicionales, es decir, UDI, Renovación Nacional, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, PPD, Partido Radical y el Partido Ciudadano. Me parece que no hay mucha afección, no hay un reconocimiento. Y estas elecciones recientes nos parecen más bien un voto de castigo. Es cuando uno le dice a su hijo, te portaste mal, no tienes permiso este fin de semana. Te portaste mal, no te voy a dar la mesada. O sea, es algo parecido. Entonces, a mí, personalmente, me da cierto temor esta característica. Yo creo que hay que resolverla por el bien del país. Hay que resolverla, en primer lugar, que la nueva Constitución incluya mecanismos democráticos de verdad. Por ejemplo, que se puedan facultar a los ciudadanos pedirle cuenta a los parlamentarios o al presidente de la República. Hay varios métodos para eso. Pedirle cuenta mediante asambleas públicas donde la no rendición de cuentas sea sancionada o hay una aprobación que los ciudadanos puedan decir estoy satisfecho o estoy insatisfecho con esta cuenta y por lo tanto puede ser sancionada la persona en caso de insatisfacción. También está el famoso recall, que es la elección anticipada de una autoridad. Esto hay en varios países. Yo recuerdo el más notorio, el de Los Ángeles, en California, cuando se acusó al gobernador de mal uso de los fondos públicos. Entonces los ciudadanos juntaron firmas y lograron la cantidad de firmas que se requerían para hacer una nueva elección anticipada. Y ahí, entre cosas, ganó el actor Schwarzenegger. Schumacher, ¿eh? Schwarzenegger, efectivamente. Y así hay en varios lugares del mundo hay estos sistemas. También un buen sistema. Efectivamente, el mismo autoridad que ha sido cuestionada puede participar y si tiene nuevamente el apoyo de los ciudadanos, bueno, es algo parecido a lo que está pasando con el alcalde de San Ramón, donde una nueva elección y si le dan el voto significa que los ciudadanos siguen creyendo en él y van a tener que, a menos que la justicia diga otra cosa que no sabemos qué va a pasar. Bueno, otros mecanismos son, por ejemplo, la participación de los ciudadanos en los procesos legislativos, o sea, el ciudadano legislativo, que se hace de muchas maneras. Una, juntando firmas para que haya una ley, u otra, participando mediante algún sistema o internet o carta en el propio proceso de discusión de una ley, donde dirán no nos parece o nos parece, etcétera. O sea, eso también es una fórmula. Y la otra es ser real en la acusación constitucional. O sea, la acusación constitucional hoy día requiere un quórum muy alto. Luego hay un sistema en que se actúa políticamente. Por lo tanto, hay que sacarlo a lo mejor del sistema parlamentario, del Congreso, llevarlo, no sé, al tribunal. Esto es un problema integral de Chile, no solamente tiene que ver con el Parlamento y con la Presidencia de la República, tiene que ver con todas las instituciones. Sabemos, por ejemplo, que la Corte Suprema, que participa en el Tribunal Electoral, no son especialistas en leyes laborales, en leyes electorales. Y por lo tanto, ellos fallan en conciencia, no como expertos. Y eso tiene una serie de consecuencias. El fallo, obviamente, es definitivo, no es apelable, etc. Y si es un error,
es irreparable. Además, si una persona se ha sido afectada, no tiene la posibilidad de que la reparen. Por ejemplo, supongamos que un candidato lo eliminan y después se dan cuenta que se fue mal eliminado, él no podría demandar al Estado, porque es un fallo de la Corte Suprema que no tiene como, digamos, como anexo la posibilidad de una demanda por reparación por daños civiles, sería en este caso. O sea, el sistema integral hay que modificarlo. El TRICEL, el sistema electoral, los sistemas de partidos políticos. Por ejemplo, ahora yo me pregunto, ya las elecciones van a ser obligatorias. ¿Se justifica pagarle a los candidatos? ¿Se justifica financiar los partidos políticos cuando los ciudadanos tienen que ir sí o sí a votar? Entonces, ¿cómo se le va a pagar por voto a un candidato cuando la gente tiene que votar de todas maneras? Es una pregunta. Claro, me pueden decir, claro, se les está pagando en realidad por la inversión que hizo en la publicidad, para que el terreno, la cancha sea pareja para todos. Porque claro, la gente de derecha tiene más ingresos por las ayudas de las empresas, como se demostró en recientes informes. O sea, la diferencia es gigantesca, mientras que los partidos de izquierda o de centro izquierda no tienen ese apoyo económico. Entonces ahí podría justificarse. Es algo que yo creo que hay que reflexionar de verdad, con profundidad, sobre esta materia. Carlos, Bueno, para sí. sintetizar la idea, ¿no? Efectivamente, estos procesos eleccionarios han demostrado que hay una enojo de parte o un desapego de parte de los ciudadanos sobre el sistema político. Y para que eso vuelva, no basta el voto obligatorio. Hay que hacer educación cívica y modificar las instituciones del Estado vinculadas con la política. Iba a hacer esa consulta en relación a los resultados, porque llama la atención que este malestar se está expresando en diferentes dimensiones, ¿cierto? Obviamente muchos dicen que no es lo mismo la elección de gobernadores con la elección anterior de constituyentes. Sin embargo, estamos próximos a una elección presidencial, ¿ya? Y aparentemente tenemos una fragmentación como quizás no se veía en mucho tiempo en el país respecto a las preferencias de los ciudadanos y también una crisis de representación bastante importante, por lo que usted señalaba, es decir, la desafectación de instituciones partidarias tradicionales, el surgimiento de nuevas. Hoy día se acaba de inscribir un nuevo partido que está motivado en la candidatura presidencial de una figura televisiva, el Dr. File, que es un periodista que crea un personaje para la televisión y que redunda en la posibilidad de conseguir 20.000 firmas y darle vida a un partido político. Entonces, mi consulta es ¿hacia dónde vamos como comunidad social en términos de caminamos con esta crisis de representación? Por otro lado, tenemos problemas por quién va a dar inicio a nuestra convención constitucional, que quizás en otros momentos podría ser un presidente, pero se está buscando quién, incluso de manera simbólica, que también tiene una discusión detrás respecto al tema de la soberanía. Aparecieron estas figuras de los gobernadores en este intento por regionalizar con pocas atribuciones, pero dando una señal distinta desde el punto de vista electoral. ¿Cómo usted ve el panorama de aquí a octubre, donde además todavía convivimos en una lógica, creo yo, bastante binominal, a pesar de que las leyes se han ido modificando, porque tampoco tenemos un sistema político que permita articular coaliciones, ¿cierto?, que den estabilidad a gobierno. Hoy día no tenemos eso. Entonces podemos tener el caso de seguir transitando en una arena donde haya un presidente o presidenta que represente a un mundo político, esté el proceso constituyente por otro representando a los ciudadanos, y haya un parlamento que esté atravesado también por caudillismos locales, ¿cierto? El surgimiento de nuevas entidades.
¿Cómo conversa esto? ¿Dónde hay una experiencia similar en algún país que ha atravesado por esto en algún momento? De verdad, muchos países han pasado por esto. Francia, sin más lejos, también en un momento hubo una crisis muy grande de la política que permitió que Macron sea hoy día presidente, por ejemplo. O sea, los partidos tradicionales perdieron su base. Aquí en Chile hay un problema, es muy difícil pronosticarlo en realidad, pero para los que aspiran a un gobierno ciudadano es muy complicado. Primero porque los medios de comunicación están cooptados por la derecha. Los medios, las comunicaciones sociales, o sea, por ejemplo, internet, todo eso, participa mucha gente, pero los medios de comunicación, los que entregan las noticias, están cooptados por la derecha. Los grandes grupos económicos. Los que marcan pauta en el fondo, ¿no? ¿Ah? Los que Exactamente. crean opinión. Por lo tanto, ellos inciden de manera importante en la opinión, en el diseño o en la construcción de la opinión ciudadana. Eso como primera cosa. Segundo, los partidos políticos, si bien es cierto, han sido castigados, no han desaparecido. Salvo el PPD, que al parecer que va a desaparecer por una decisión personal, pero los otros partidos tradicionales, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, a pesar de que no tiene mucha fuerza, pero sigue siendo, qué sé yo, Partido Renovación Nacional, y la UDI, y el Partido Demócrata Cristiano, son partidos que tienen estructura militante. ¿Qué significa esto? Que en todos los sectores de las ciudades, barrios, etcétera, hay militantes que pueden hacer el trabajo de calle. Y por lo tanto ahí va a haber un desarrollo, yo estoy seguro que se va a producir, en el sentido que ellos van a tener que salir a buscar los votos. Y ahí, en ese sentido, los independientes, como la Lista del Pueblo y otros grupos que son casi románticos, ¿no? En realidad, porque no tienen ni ideología clara, ni estructura partidaria, se van a ver enfrentados a esta realidad. Y ahí yo creo que los partidos van a obtener resultados. Ahora, los partidos tienen que hacer todavía una crítica profunda de su actuar. Y además modernizar su discurso ideológico, modernizarlo, ponerlo. Hoy día estamos en Internet, estamos en un mundo intercultural, multicultural, multinacional o plurinacional. Estamos en un mundo muy diverso, que no el mundo de los que estaba presente cuando se originaron las ideologías políticas en el siglo XX o siglo XIX. O sea, es tan diverso que es muy difícil decir que la gente va a seguir esta línea o esta otra línea. Pero lo que sí está claro es que los partidos que tienen estructura van a poder captar mejor que aquellos que no tienen militancia. Por lo tanto, yo preveo, dada la realidad nacional, que vamos a tener al final figuras de partidos antiguas en Chile, un demócrata cristiano probablemente, y tal vez un comunista, que van a pelear en la elección. Ahora, no quiero hacer pronóstico, pueden decir, tú dijiste esta cosa y no quiero que me echen en cara cosas que a lo mejor también son erradas. Pero la pelea presidencial va a ser compleja para todos, para los que hoy día están creyendo que pueden ganar, como los que todavía no saben qué va a pasar. Don Carlos, para ir cerrando y agradecerle su tiempo en este día jueves de junio, ¿cómo ve el proceso constituyente? Deberíamos estar partiendo ya con la conformación de la convención la próxima semana, ¿cierto? Los primeros días de julio, por los plazos legales. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué es lo que esperaría usted como primeras señales? Dejarlo ya invitado porque la idea es poder acompañar el proceso constituyente también desde este espacio,
desde la perspectiva más ciudadana, ¿ya? Con ninguna pretensión, sino que simplemente poder ir comentando y observando. Pero ¿qué es lo que esperaría en un primer momento usted? Porque se han planteado ya algunos escenarios de pequeños grupos dentro de la convención constituyente, pero para algunos eso es como el remedio de la conformación de bancadas políticas y para otros es simplemente saltarse etapas de algo que todavía requiere una forma interior en términos de reglamentaciones, acuerdos básicos y funcionamiento. ¿Qué es lo que esperaría usted para la primera Bueno, quincena de yo julio? debo confesar que yo espero que prime la democracia. Es decir, que los acuerdos que se tomen sean hechos democráticamente. El problema está en que el quórum que se estableció no es democrático, o sea, 2/3 nunca ha sido democrático, aunque dicen que es un acuerdo tomado, fue tomado a contrapelo, digamos, porque no había sectores que pudieran oponerse, eran los partidos del sistema que estaban allí. Pero en fin, aún así espero que prime por un lado la racionalidad y la democracia. Y debo confesar que puede ser un poco ingenuo lo que voy a decir, pero estoy esperanzado en que esta constituyente dé un ejemplo al mundo y logren acordar una constitución realmente buena, que recoja desde luego los derechos humanos que están en el derecho internacional y que son además obligatorios para el Estado de Chile, que logren establecer un sistema político, un sistema parlamentario y presidencial que sea aceptado por la mayoría de la gente, porque ahí hay muchos tipos de modelos, ¿no? Pero que finalmente sea, tenga aceptación por la ciudadana. Y finalmente que cuando se someta a votación, sea la propuesta sea sin mucho conflicto. Conflictos siempre van a haber, pero sin mucho conflicto, en el sentido de que me voy a suicidar si no aprueban esto, ¿no? En el sentido de que simplemente decidan ustedes. Así que yo, además como es un ejemplo, el primer país del mundo que logra establecer una constituyente de esta naturaleza, sería realmente, si lo logran hacer bien, un gran beneficio para toda la humanidad. Bueno, don Carlos, agradecerle, yo creo que son los mismos deseos que tenemos todos los ciudadanos de que esto se resuelva de manera razonable, ¿cierto? Democrática, que aprendamos a escucharnos. Y como dice usted muy bien, junto con lo contingente también hay que pensar en el futuro y ahí la educación cívica tan necesaria, ¿cierto? En todos los momentos de la vida nuestra se está echando de menos y esperemos también que este proceso sirva para poder educarnos y conversar respecto a esa educación. A mí me llama mucha atención y para eso lo cierro. Los jóvenes se informan a través de las redes sociales y obviamente producto de esta modernidad o posmodernidad, pareciera ser que la historia partió ayer, pues, ¿ah? Como que no hay antecedentes, como que se mira todo desde una perspectiva muy, muy actual. Y eso, si bien es cierto, es necesario por la complejidad del mundo en que vivimos, por otro lado también no permite tener una mirada de largo plazo y creo que muchas veces está a la base de esas opiniones que se expresan o posturas que aparentemente son radicales, pero que terminan siendo en fondo más bien situacionales, ¿ah? O muy basadas en la emoción provocada por un hecho o una situación en particular, que desnaturalizan la mirada de más largo plazo, que evidentemente tiende a ser mucho más compleja y donde hay muchos más antecedentes. Entonces, ojalá que podamos, don Carlos, conversar otra vez, no solamente con ustedes, sino con invitados, donde podamos compartir justamente estas preocupaciones que hay respecto a cómo entregarle a una sociedad mejor a los que vienen y rescatar todo aquello que es lo rico de nuestra experiencia, ya sea en personas como usted, o en personas de mi generación, o en personas que ya no están con nosotros, pero que nos acompañan a través de los textos o de los documentos, y que es bueno revisar. Porque no estamos inventando la rueda y usted siempre lo ha dicho en estos programas, ni esta es una hoja en blanco porque hay un derecho internacional ahí que también tiene que prevalecer. Pero para eso necesitamos mentes ilustradas, creo yo, y ciudadanos bien intencionados, en términos de que puedan plantearse desde un escenario de conversación abierta, horizontal,
y que entiendan que son representantes de la voluntad, pero no son la voluntad en sí mismo del pueblo, que es también otro elemento también que está muy presente hoy en términos de que también los medios de comunicación, con cierta intencionalidad, elevan a algunos constituyentes a una categoría de personaje público que desnaturaliza su función, que en este caso no la tienen, porque son fruto de una contingencia, de un deseo, más que de un proyecto en sí mismo. Así que no sé, agradecerle, nuevamente me extendí un poco, pero me movió mucho la última intervención que usted tuvo. No sé si quisiera agregar algo más para poder terminar este programa de República al Día conversando sobre el panorama político de nuestro país. Solo felicitarlo por tener este espacio de comunicación, que es muy importante la comunicación, ojalá se dé en toda la sociedad. Y yo creo que vamos a retomar ese programa que tenía de filosofía política de un proceso constituyente, ¿no? Donde vamos a invitar a algunas personas. Ahora que se están tranquilizando un poco las aguas en nuestro entorno universitario, podríamos hacerlo. Bueno, y reiterar el agradecimiento y esperar que pueda llevar adelante estas ideas tan buenas que tiene de apoyar al proceso constituyente. Ojalá que pueda invitar a mucha gente a debatir sobre esto, a los propios constituyentes, a lo mejor, que nos cuenten su experiencia, etcétera. Así que nuevamente gracias y hasta la próxima, como dicen por ahí. Don Carlos, muchas gracias. Esto ha sido República al Día y esperamos verlo y agradecerle por contar con ustedes, formar parte de la comunidad y tener estas conversaciones que seguro permiten cumplir los fines, más allá de las contingencias y de los destinos que pueda tener una organización, que cumplen los fines trascendentes de lo que es hacer universidad. Así que muchas gracias. Estuvimos con don Carlos López, doctor en Ciencias Políticas, Universidad de la República, conversaciones laicas, pluralistas y tolerantes. Muchas gracias.